Hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos con Ricardo sobre el duelo. Recordar con amor. En este espacio estaremos Viviana Tálvaro, creadora de la Isla de los Abrazadores, y tendremos un invitado especial, Ricardo Salamanca Basto. Junto a él escribimos el libro El viaje de Bonga a las estrellas. Nosotros, Ricardo, decimos que el duelo tiene que ver mucho con la memoria, que la memoria es una de las capacidades cognitivas más potentes, pero que la inteligencia emocional y salud mental a veces uno usa en su contra y no a su favor, porque trae temas muy dolorosos o para el rencor o para los celos, pues uno correlaciona todos los datos desde la primera comunión del otro, pero claro, en el tema de la muerte o las pérdidas, pues los entendemos como un proceso que inicia y termina de alguna manera y pasan un montón de emociones, el miedo, la tristeza, la rabia, la frustración, la culpa, por el quien acompaña pasa un montón de cosas, pero para mí es como una relación muy profunda de la memoria, de yo no voy a poder cambiar esa memoria, pero sí cómo establezco una relación con ella y puedo o aprender de ese proceso o agradecer incluso ese proceso o pues honrar la otra persona, un montón de posibilidades que al final atraviesa el duelo. ¿Cómo lo ven ustedes? Desde hospice y sobre todo desde el día a día, que como nos decías en otro episodio, pues uno sale y otro entra y a veces como ustedes como profesionales no alcanzan a dimensionar esa cantidad de duelos e incluso ustedes también duelan. ¿Cómo, cómo hacen? Pero también para ustedes, ¿qué es el duelo? Bien, antes de entrar como en una definición un poquito más técnica, si se quiere, tú mencionas algo que es importante y es la memoria. Y la memoria como base también del aprendizaje, ¿no? Aprendemos porque tenemos la capacidad no solo de integrar información, sino de relacionarla con otra. Pero para relacionarse con otra tengo que evocarla, traerla, ¿cierto? Entonces, la memoria es fundamental definitivamente, en el proceso de aprendizaje. Nadie aprende si no hay un cambio, y esto es importante. Aprender es cambiar. Voy a poner un ejemplo tal vez muy anecdótico, y espero me excusen porque es de mi vida personal. Hace muchos años, cuando era joven, que también lo fui, yo creo que tenía como unos... Ustedes ven a Ricardo, es súper joven. sí, canoso y arrugado. Nada. Y tenía yo creo que como 10 años, más o menos, una cosa así, 8 años. ¿No? Y recuerdo que estaba en mi casa, mi mamá nos levantó para ir al colegio y yo me senté en el borde de la cama, ya estaba vestido y me fui a poner los zapatos. Y mi mamá siempre nos enseñaba a un poco la lateralidad, izquierdo-derecho, con los zapatos. Creo que todos pasamos por eso. Entonces, es como me enseñaba, cómo nos enseñaban las mamás para que saber cuál era el pie izquierdo y qué el pie derecho, ¿cierto? Incluso hoy todavía puede costar, nos podemos confundir para decir cuál es izquierdo y cuál es derecho. Pero bueno, recuerdo que mi madre nos ponía cintas, nos ponía un colorcito, y había una que era, decía, una a los dos pies, y en la parte interior del pie va a formar como si fuera un ojito de pescado, ¿sí? Como una especie de óvalo. Sí. Pero yo no lo lograba entender. Entonces recuerdo que iba a salir para el colegio tan rápido que metí los pies y tenía los zapatos cruzados. Sí. Entonces metí el pie izquierdo en el zapato derecho y el pie derecho en el zapato izquierdo. Entonces cuando los metí los sentía apretados. Sí. Y cuando me paré como que me chocaba, como que algo no está acá, y yo quise como entender qué pasaba. Volví, me senté, miré los zapatos, saqué los pies, los cambié de posición como de ensayo y error, sí, y metí los pies y los sentí inmediatamente cómodos. Entonces me paré, y cuando me paré, no porque lo hubiera hecho intencionalmente, mis pies estaban muy cercas, que casi que formaban el ojito que te digo yo, el ojito de pescado o el óvalo. Y dije, claro, ya entendí cuando mi mamá me decía cuál es el pie izquierdo y cuál es el pie derecho. Si yo aprendo, significa que en cualquier otro momento que yo vaya a meter los pies en los zapatos cruzados, me voy a dar cuenta e inmediatamente saco los pies. Okay. Es decir, aprender significa cambiar, significa que ya no me los pongo como me los ponía antes, o darme cuenta que estoy cometiendo un error. ¿Se me sigue hasta acá?
Sí. Entonces, aprender es cambiar. Y cambiamos y aprendemos porque hay memoria. Por tanto, las experiencias son fuente de aprendizaje para abordar el duelo. Claro. Y todo esto para el duelo. Y entonces, podemos decir nosotros que hay una distinción entre dos conceptos, pérdida y duelo. No toda pérdida implica duelo, pero todo duelo integra la pérdida. Sí. Entonces yo puedo perder cosas y voy perdiendo a lo largo de mi vida. En lo biológico perdemos los dientes, ¿cierto? El ratón Pérez, cuando éramos pequeños, perdemos lápices, pero eso no significa un duelo. Claro. El duelo, por su parte, implica una pérdida, ¿sí? En ese duelo tenemos que decir que el duelo es un proceso de cambio a una nueva circunstancia y de adaptación emocional, pero también social y también espiritual ante una pérdida. Entonces, ese duelo implica que te transforman, afecta tu vida. Yo puedo perder un esfero, un lápiz y demás, pero eso no cambia mi vida. Sí. Pero pierdo un amigo. Recuerdo una gran amiga hasta ese momento. Lo sigue siendo en mi corazón, pero nunca volvimos a encontrarnos. Bueno, y si ojalá algún día, por cosas de la vida, este podcast llegara a ella, me gustaría que fuera una forma de pedir perdón y de decirle que siempre la recuerdo. Yo estaba específicamente en grado 10º. Bueno, en esa época se decía 5º de bachillerato. Imagínate lo viejito que soy. Entonces, recuerdo que nosotros éramos muy unidos, hacíamos tareas en su casa o en mi casa, y su mamá permanecía en la casa. Y son de esas relaciones de amistades de colegio en donde la mamá del otro se vuelve tu mamá. Y tú tomas 11 y almuerzas, y hay un vínculo bonito. Total. Recuerdo un día que llegando a medianoche, veníamos de ver cine con mis papás y mi hermano, y recibí una llamada sobre más o menos la medianoche. Y pues una llamada a medianoche nunca es un buen presagio. Y cuando contesto, era esta amiga, Raquel, no diré su nombre para respetar, Raquel, así se llama, espero que así sea. Empezó a llorar. Hola, Ricardo, empezó a llorar. Yo inmediatamente dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Me dice, es que mi mami acaba de morir. Yo, ¿cómo así que tu mamá acaba de morir? Hacía 2 días yo había estado en su casa haciendo tareas y ella nos hacía el almuerzo y nos tenía 11 y yo de ahí salía para mi casa. Era una relación muy estrecha con ella y con su mamá. Entonces me dijo, por favor, ven a la clínica. Yo, de niño, siempre fui muy, muy temeroso de los hospitales, de las salas de velación, de los cementerios y demás. Y mira dónde estoy, acompañando en cuidado paliativo. Y entonces le dije, mira, no me pidas eso, yo no puedo, déjame mirar mañana. Así quedó. Y en la mañana volvió y ella me llamó. Para ese momento, por supuesto, yo no teníamos celulares ni nada de ese asunto. ¿Sí? Entonces, recibí esa llamada en la mañana y me dice, ya estamos en la sala de velación, ven por favor. Y yo estaba con mi mamá y yo le decía, mamá, ¿qué le digo? Yo no puedo. Y me dice, pues dile la verdad. Claro. Y yo le dije, mira, no puedo, no sé qué, tanta. Ella se quedó callada, volvió y llamó al otro día, porque eran esos días que eran 3 días que se hacía de velación, y me dijo, ¿cierto que me vas a acompañar en el cementerio? Le dije que no. Nos volvimos a ver en el colegio, ya era para terminar el año, yo creo que faltaba como 1 mes y medio, yo creo 2 meses. Ella cambió, por supuesto. La relación no volvió a ser la misma, escasamente nos saludábamos. Terminó el año, ella no siguió en el colegio, supe que se había ido del país y nunca perdonó que yo no lo hubiera acompañado en ese momento tan difícil de su vida. Eso es una pérdida, pero es un duelo porque transformó la vida, no solo de ella, sino mi vida. Claro, mira. La transformó. Y hoy en día, y desde la filosofía hospice, que creo en ella profundamente, y de cómo desde la filosofía hospice podemos también hacer cuidado paliativo, busco estar presente en los diferentes momentos de ser posible, porque eso es lo que significa. Entonces mira que pérdida no es lo mismo que duelo, pero el duelo implica una pérdida, pero también lo que te digo yo sobre un proceso de cambio, y el cambio es aprendizaje.
y de adaptación, porque significa que tengo que moverme y relacionarme de una manera distinta a nivel emocional, social y espiritual ante la pérdida de un ser querido. No lo va a decir un teórico que es William Gordon como tal. Existe también entonces otros elementos como un duelo anticipado, que es lo que transita la familia. Y es hacia dónde me puede ir llevando esto. ¿Cómo me voy a ir preparando? Y prepararse no es estar listo. ¿Sí? Wow. Esa es otra distinción de conceptos. ¿Sí? Prepararse es hacer las cosas que se necesitan para informarse y saber posibles alternativas, pero no significa estar listo. Significa que en el momento en que fallece ese ser querido, pues de alguna manera hay un cierto grado de sorpresa. ¿Por qué? Porque es que estar viendo a una persona que está respirando y un momento en que o se queda tomando el aire o exhalándolo y se fue la vida y su rostro cambia inmediatamente, nos hace pensar en el tema de qué es la vida. O sea, cuál es el hálito de vida que le da vida, valga la redundancia, a un cuerpo, haciéndolo animado, y cómo la ausencia de este hace que ese cuerpo quede ahora inanimado, frío, en cuestión de milésimas de segundos. Ya vida y ya no hay vida. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, el duelo implica que podamos nosotros también adaptarnos, por supuesto, a ese proceso. Hay unas características del duelo, tiempos y objetivos. Hay teóricos que hablan de fases, que hablan de tiempos, que hablan de etapas. Hoy en día se habla más un poco sobre tareas y objetivos. ¿Por qué? Porque todos transitan el duelo con tiempos distintos, de formas diferentes y con recursos y respuestas diferentes. Es decir, no es una escalera de un peldaño que me lleva necesariamente a otro. ¿Sí? Lo vivimos de manera diferente, aun cuando desde la psiquiatría, desde el DSM, se habla de etapas, ¿no? De esos momentos de negación, de perplejidad, de cambio, etc. Más allá de esas definiciones, pues no necesariamente es un paso que me lleva al otro y no necesariamente tampoco el tiempo es el indicador para decir que yo ya superé una pérdida, es decir, que yo ya pude resolver un duelo y que porque llevo más tiempo no lo he resuelto. ¿Sí? El tiempo no es necesariamente el factor determinante porque hay una diferencia individual. Ese es el problema de la taxonomía. ¿Sí? Cuando yo clasifico bajo un rótulo, desconozco el elemento ideográfico. ¿Sí? Y es que todos los seres humanos somos, por supuesto, muy distintos. Niemeyer, que es un autor, es una persona que gusto de esa teoría, habla más bien de objetivos y de tareas. Y es qué podemos ir haciendo para ir abordando esa pérdida que viene de manera inminente o que ya se dio en un momento determinado. Por eso cuando hablamos de recordar con amor, no se trata de olvidar. Nadie olvida, por eso nadie tampoco termina aceptando. ¿Sí? Van a haber muchos momentos después de que esa persona haya fallecido donde la memoria y la experiencia lo van a traer. Si es la mamá, el Día de la Madre, su cumpleaños, la Navidad, las actividades que hacían en vacaciones y demás. Y entonces las personas lo que buscan es evitarlo vivir o en esos momentos vivirlo de una manera tan dramática y sufriente que se hacen fechas muy, muy difíciles de transitar. Sí. Yo les digo, normalmente es todo lo contrario, celébralo. Hoy es el Día de la Madre, celébralo. Ve, almuerza, ve al sitio tal vez donde estabas con ella o a otro sitio y come algo y cómelo en honor del otro, ¿cierto? Y la gente o los otros no tienen por qué saberlo, pero es tu relación y tu vínculo con el otro, porque el otro permanece en tu corazón. Nosotros finalmente permanecemos, se me escapa el nombre de esta película, de esta pareja de jóvenes que bajo las estrellas, sí. ¿Sí? Que es un poco de cómo permanezco sí. En la historia del otro, ¿cierto? Uh-huh. Pues voy a permanecer mientras tú me recuerdas. Claro. Tengo varias preguntas. Claro que sí. Yo siento que el libro del viaje de Bonga a las estrellas habla puntualmente del duelo anticipado, pero ¿tú crees que también puede servir cuando la persona ya no está, para la persona que queda o que perdió un ser querido? Por supuesto. El duelo implica una pérdida. Solo que cuando hablamos del duelo anticipado, es una preparación. Por eso hablamos de prepararse. Uh-huh. ¿Sí? Y prepararse para ir asumiendo un cambio, por supuesto, con el otro. Pero cuando ya ha pasado también lo hacemos. Y hay un proceso.
El asunto es que en el uno y en el otro hay un elemento propio dentro del proceso de duelo y tiene que ver con cuatro palabritas que implica un proceso de conversación en el final de la vida. A veces creemos que la conversación de final de vida es hablar de toma de decisiones o de decisiones de voluntades anticipadas. ¿Qué quiero y no quiero para morir? No. También implica ese elemento ontológico con el otro, del ser mismo, del vínculo con el otro. Yo lo planteo básicamente como 4 cestas, ¿sí? Lo uso como una figura que se está describiendo teóricamente y ya en algún momento trabajaremos un poco más sobre eso. El primer elemento es la P de perdón. Es decir, venimos a este mundo sin la experiencia de haber vivido antes. Es decir, que el error está a la mano. ¿Cierto? Entonces, como si miráramos una cesta y en el fondo de esa cesta está el error. Okay. Cometimos errores, ¿cierto? Intencionados o no, no importa, cometimos un error. Pero de ese mismo fondo surge la posibilidad de poderlo resolver. ¿Y cómo se resuelve? A través del perdón. Entonces yo puedo hacer un proceso de autoperdón, porque tal vez yo me transgredí o permití que otros me transgredieran, o puedo pedir un perdón, ¿sí? Que sería un perdón relacionado con el otro, o otorgarle el perdón a otro, como tal. O incluso un perdón con lo trascendente. Okay. ¿Listo? Entonces yo puedo resolver el error a través del perdón. Ok. Pero la vida no es solamente son errores. La vida tiene muchos momentos buenos y sobre esos hay que hacer énfasis. Entonces viene el equilibrio, llamémoslo así, la balanza más bien, y es la gratitud. Okay. Mira qué interesante. Entonces, gratitud no es lo mismo que gracias. La gracias es una expresión de buenos modales, de cortesía. Tú me dices, Ricardo, siéntate y yo te digo gracias. Pero el que yo diga gracias no transforma tu vida, no te hace mejor ser humano, no te lleva a reflexionar sobre tu existencia. La gratitud sí, porque la gratitud es una virtud, ¿sí? Aristóteles ya lo planteaba, una virtud que implica la capacidad de devolverse en la historia, en el pasado, memoria, para recordar una palabra, un hecho, una actitud que esta persona tuvo para con nosotros. Y aquí viene la parte importante. Y que después de eso, yo hice un clic en mi vida, un insight, hice un momento de conciencia plena. Y a partir de ese momento, yo cambié. Hasta el día de hoy. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? No es siéntate, gracias, no. Es reconocer que tú, con una palabra, una actitud, transformaste mi vida por algo que hiciste conmigo o por mí. Porque yo hice un insight, tú me ayudaste a clarificar algo que guió el resto de mi vida, un cambio para ser lo que hoy soy. Eso significa que cuando yo hablo en gratitud con mi ser querido en el final de la vida, estoy llenando sus manos y diciéndole, mira todo lo que has transformado en mi vida. Y habrán cosas que la persona dirá, bueno, sí me acuerdo, pero yo no le doy tal dimensión. O podría pensar o decir, oye, yo ni lo tengo presente. Y eso sería sorprendentemente maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo? Siguiendo un poco con los ejemplos personales. Cuando yo era chico, yo era bastante necio. No parece, Ricardo. Bastante necio. Ricardo fue seminarista. Entonces, mi mamá parecía vicerrectora. Es decir, con ello seguido, esa mujer maravillosa le tocaba enfrentar a los profesores. Más allá de que me fuera bien académicamente, yo era necio comportamiento. Y entonces hubo un evento muy particular y era que mis tenis se dañaron. Okay. Y no había con qué comprar tenis en ese momento, pero además tenis finos tampoco. Sí. Entonces yo le dije a mi mamá, se habían dañado, y mi mamá, como todas las mamás, hacen grandes esfuerzos ingentes, y como no tengo ni idea, pero logró comprarme unos tenis. Ay, feos. Eran de una marca, recuerdo, se llamaban Dino. Afortunadamente creo que todavía no existen, o sea, ya no existen. Yo creo que esa fábrica se cerró, y no por calidad,
eran tan buenos y fuertes, ese material de lona, que no eran blancos, sino color crema. Y tenían encima del pie como una puntera gruesísima de puntos. No, para mí eran feos. Sí. Entonces, cuando los vi, yo sufrí. No. Y entonces, claro, como niño se mueve uno por la presión del grupo, del colegio. Entonces, en esa época también se utilizaban los pantalones entubados que los llaman pitillos. ¿Sí? Pantalones muy especiales. Sí. Eso ya existía antes. Entonces, ¿yo qué hacía? Me ponía el pantalón, ¿cierto? Debajo de la sudadera, me ponía los tenis, en la maleta metía los zapatos y yo salía. Ok. 3 cuadras más adelante, me sentaba, me quitaba el pantalón de la sudadera, me quitaba los tenis, los guardaba y cambiaba. Cuando llegaba al colegio, el profesor me decía, pero Ricardo, si no puede hacer educación física. A mí me daba pena, tontamente. Y entonces el profesor me ponía a hacer trabajos. Digamos lo que lo logré embolatar un bimestre. Al final me dijo, Ricardo, y siempre me decía, dígale a su mamá los tenis, y yo le decía, le mentía. Le decía, es que no tenemos plata. Yo sí, pero tienes que hablar con tu mamá, y no sé qué. Claro, yo llegaba con los tenis, obviamente tenía que llegar con los tenis sucios. Entonces yo los metía al barro, los rayaba, y mi mamá decía, pero Ricardo, ¿dónde está haciendo usted educación física? ¿Sí? Porque había que demostrar que los había usado. Pero eran tan buenos que no se acababan. Yo creo que esos tenis debieron haberse los vendido más bien al ejército. Qué cosa para durar. Un día vino la entrega de notas y empezaron a entregar notas y me dejaron de últimas ese día. Dejó el profesor que todos pasaran y nos quedamos de últimas. Y entonces llama a mi mamá y dice, mire mi señora, le va a entregar el boletín, ha mejorado, pero quiero decirle, yo entiendo que hay dificultad económica, y ya mira al profesor, pero si el lunes su hijo no viene con tenis, déjeme decirle que no puede entrar ya a clase ni al colegio. Mi mamá se sorprendió y voltea y me dice, ¿cómo así, Ricardo? Pero si yo le compré tenis. Fue decir que le compré tenis y empieza a llorar. Ay, no. Entonces el profesor, al darse cuenta de esto, dijo, algo pasó acá. ¿Sí? Entonces ya se dio cuenta que era una mentira, por supuesto. Y ya él se quedó callado, no habló más. Y mi mamá dijo, pero si yo le he comprado tenis a usted llega con los tenis vueltos, nada, no entiendo qué pasó. Entonces, entre sollozos le dije, mamá, perdón, pero es que son tan feos. Mi mamá no dijo nada. Salimos del salón y dije, no, el regaño va a ser de aquí a Pekín. Ay. No, mi mamá hizo silencio. Salimos a coger el bus y ella no decía nada. Antes de llegar al paradero, me tomó del brazo tan suave y delicadamente y me giró y yo me di cuenta que ella venía llorando todo el camino. Y entonces me dice, perdóname hijo, no tengo para comprarte unos zapatos finos. Al verla llorar y esto me generó un malestar tan fuerte que no fui capaz de decirle nada y lloré. 15 días después, ¿cómo? No tengo ni idea. No sé cuántos almuerzos no habrá tenido, no sé con quién se endeudó, no sé lo que hizo, no lo sé. Me compró unos tenis Croydon. Ay, qué belleza. 15 días después, y yo sabía lo que implicaba, porque mi mamá hacía un gran esfuerzo, mi papá también estaba con nosotros, pero mi mamá era la cabeza, o sea, la sostenía mucho el asunto. Llegó con unos tenis. Cuando yo los vi y me puse a pensar en eso, ese día hice un ensayo. Ese día dije, no es justo que mi mamá, por una marca, dejó de comer o hacer cualquier otra cosa. A partir de ese día, yo decidí que lo que tuviera en mi vida no lo iba a marcar la marca, ni lo fino, sino la comodidad. Hoy en día, si yo compro unos zapatos, una camisa, un pantalón, no me fijo en la marca. Si es cómodo, lo compro. Punto. Gratitud es decirle a esa persona que lo que hizo cambió mi vida. Si se da cuenta, la transformó. Eso es gratitud. Entonces, para equilibrar los errores en la vida, debemos hablar con el otro en gratitud, hacerle saber todo lo que ha hecho, porque está en el final de su vida como tal. Entonces tenemos perdón, gratitud. El tercero, compromiso. Nadie se va. Estás haciendo cara. Sé que es duro, porque eso es duelo.
El tercero es compromiso. ¿Qué significa? Nadie se va en paz porque yo le diga vete en paz, o porque viene el sacerdote o viene el líder religioso o espiritual a decirle vete en paz. Nadie se va en paz. Me voy en paz porque sé que tu vida va a continuar bien sin mí. Entonces, la familia conoce buena parte de las debilidades del otro, entre hermanos, entre pareja, padres e hijos, y conocemos las debilidades del otro y sufrimos por esas debilidades. Y en esa debilidad nos volvemos canzones y cansaletudos. Entonces, supongamos en tu caso, en tu casa, Viviana, ¿cuándo te vas a dedicar a darte un poco más de respiro? Descansa, ahorra, o no seas tan, ¿cómo diría? Tan ingenua, no des todo por cierto, etc. Y tú decides hacer un compromiso con esa persona. Puntual, concreto. Mamá, papá, ese ser querido. El lunes voy a empezar este tratamiento, voy a empezar a ahorrar para hacer ese viaje, voy a continuar con mi tratamiento, voy a dejar a fulano de tal, o voy a volver con fulano de tal, no importa. Eso hace que el otro, sabiendo que esa es tu debilidad, casi que en su interior dijera algo así como, por fin lo entendiste, Viviana. Ahora que te vas a hacer cargo de eso, tu vida va a cambiar. Y eso es lo que me da paz. Luego, el compromiso de asumir y de tomar control de mi propia vida en algo específico es lo que le brinda paz al otro. Cuando yo me comprometo con el otro, en ese momento, eso le brinda paz, de que tu vida va a continuar bien sin que él esté. Entonces tenemos perdón, gratitud, compromiso y por último, esperanza. Si hay algo que guía la vida de un ser humano, volviendo a las cestas, ¿no? Todo eso son canasticas, la última canasta es la esperanza. Cuando yo miro en el fondo, encuentro lo que ha guiado mi vida. Es decir, mis principios. Eso que guía mi vida. Eso que le ha dado significado y sentido a mi vida y que lo he desarrollado a través de unos objetivos. Allí, cuando el hijo, el esposo, el hermano, el abuelo, etc., asume como el padre con su hijo, de decir, yo hoy voy a ser tus labios, voy a ser tu mente, voy a ser tu corazón por ti. Yo te los presto para orar, para dar gracias, para leer, para cantar. Eso que tú cantabas, no lo que yo quiero. Porque allí has recibido la esperanza del otro. Por eso las creencias son tan fundamentales en la vida de un ser humano y mucho más en el final de este. Entonces mira que una conversación de final de vida no es rasgarse las vestiduras, no es buscar culpables, sino es tener una conversación de cierre, desde el perdón, desde la gratitud, desde el compromiso y desde la esperanza. Esos elementos están presentes ¿dónde? En el verbo. Claro. También. Sí, además Bonga existía ya, era un personaje que aparece en el primer libro, en el libro del abrazador, y es cuando ese abrazador que no sabe lo que ama entra al bosque y ve un personaje que se esconde y se camufla y tiene como la piel color escondite, la piel color rama de, no sé, de hojas de los árboles, color plumas de pajarito y se camufla. Y para nosotros, pues recuerda a esas personas que tú no puedes ver y puedes sentir cerquita. Entonces, en este libro y también con lo que tú dices, pues me trae a la memoria esto que es, lo pensábamos como el nacimiento de Bonga, la muerte, la enfermedad, la muerte de Bonga es un nacimiento y nace con la piel color escondite, pues porque también ese duelo es una posibilidad de guardar en la memoria algo con esos 4 elementos que tú dices, pues un ser tan amado y tan cercano que se camufla dentro de uno en agradecimiento y a pesar de la tristeza y el dolor, pues es honrar su presencia, su vida, lo que el otro dejó dentro de uno, que es un montón de aprendizajes y de posibilidades también para honrar su presencia o agradecer por su vida o agradecer a la vida que me dio, si es, no sé, mi padre, mi abuela, o algún familiar y también como posibilitar ese otro encuentro que más allá del cuerpo físico, sino también de algo pues que lo trasciende, sea que no tenga cualquier creencia o demás.
Pues, ¿qué tal si empezamos a cerrar con las películas y la música que siempre nos recomiendas en cada episodio? Claro que sí. Hay una película, se llama Despedidas, o traducida en el japonés, es Ikourubito, y es Despedidas. Y si bien es una película, me gustaría más centrarme en la banda sonora. Es una banda sonora que está centrada en el violonchelo, ¿sí? Y es de un hombre que termina ah, desarrollando una técnica milenaria en ellos que tiene que ver con el cuidado y el arreglo de los o de las personas que han fallecido, pero lo que hay de trasfondo, que es su historia, su vida, su cultura como tal. Entonces, esta película y su banda sonora de un gran compositor vive todavía, es un maestro, compositor de bandas sonoras para películas, pero también, por supuesto, de música clásica. Es espectacular. Entonces, para que lo puedan ver. Y una película icónica, ¿no? Icónica en el sentido de lo que significó. Creo que por eso fue tan aclamada y fue nominada incluso a los Oscars, si no estoy mal. Coco. ¿Te acuerdas la película, claro que sí, cierto, mexicana, hablando sobre la cultura de la muerte, sobre recordar la familia, el encuentro con el otro? Y es una película que pues celebra la memoria. Claro. Mira que arrancamos hablando de la memoria. Y la memoria y los lazos que se construyen ¿con quién? Pues con el otro. Y eso hace que también nosotros podamos llegar a vivir el honor del otro, por supuesto. Entonces, los invito a que tengan en cuenta estas películas y terminemos con una frase también de Border. Dice que el duelo no es una enfermedad, es la manera de sanar el corazón, de que esos seres queridos sigan con nosotros. Claro, qué rico que también nos dieras como un consejo, porque siento que también, si a mí me llegara el libro en algún momento en el que yo acompaño a un familiar o mi propia vida en ese último momento, también es como una especie, o el abrazador, pues que seguramente lo acompañará, es una especie como de ritual, como de, también pretendimos hacer que ese libro y que ese cuento hiciera un cambio en ese pensamiento, en esa memoria de esa persona que está atravesando ese momento, o de esas personas, incluyendo pues el médico o todo el equipo. ¿Tú qué recomendarías para que ese libro o ese cuento o ese momento en que llegue el abrazador? Porque les tengo que decir que Ricardo era uno de los escépticos, que al principio no creía, y me enseñó un montón a través de artículos y de sesiones de estudio, los convencí, no yo, sino expertos. Y aquí ya tenemos un gran fan. ¿Cómo podemos ritualizar o que ese objeto que los dos sabemos que va más allá de un muñeco e incluso de un libro, se convierta en un ritual, en un símbolo, en una manera de que realmente nos atraviese la vida y permita ver el duelo o ese proceso de manera distinta, incluso cuando la persona ya no está, ¿cierto? Cuando ya se lo regalan a uno o aparece en la vida de uno, pues ante el duelo, así no sea anticipado. Mira, tú mencionas una palabra, los ritos. Los seres humanos somos rituales en sí mismos porque el rito nos permite conexión con el otro y nos permite a nosotros mantener memorias vivas. Por ejemplo, una construcción de relaciones, pero también una deconstrucción de patrones que traemos como tal. En todo hay rituales. Ir a tomar un café como amigos es un ritual. ¿Sí? El invitarnos, el buscar el sitio, el disponernos de la mejor manera para establecer un encuentro. O sea, el rito arropa, el rito da rostro a esas relaciones, esos vínculos con el otro. Por tanto, la ritualidad está presente y nos permite transitar incluso en experiencias tan difíciles como las de la enfermedad y las de la muerte como tal. Hay objetos transicionales, eso lo aprendí de ti. Entonces, lo aprendí de este proyecto en donde, claro, lo necesitaba también caminar. Y el abrazador es eso, es un objeto transicional que se vuelven ritos. Por ejemplo, conozco una abuelita que tiene una enfermedad de Alzheimer y ella realmente generó un vínculo importante con este muñeco, porque de alguna manera, tal vez por la textura de la tela que yo te decía, después como haciendo mis propios análisis, la tela y el brazo largo representaba a su hija. Okay. Su hija es una mujer alta, ¿cierto? Casi un 80, de brazos largos y demás, ¿sí? Y ella, cuando se despierta, lo primero que pide es su abrazador.
De hecho, han tenido que de alguna manera, mientras descansa o duerme, poderlo lavar. O sea, sí ha funcionado, ¿cierto? Y para ella es importante, simple, y donde ya cada vez hay menos momentos de lucidez y de conciencia como tal, donde hay todo un cambio emocional y un deterioro producto de este Alzheimer, que su origen es más neurovascular. Pero esta persona, como te digo yo, ha generado un nexo. Y entonces en la mañana lo primero que hay que hacer es pasarle el muñeco, es decir, al abrazador. Ese es un rito, porque es una forma de decirle buenos días, es una forma de contactarse, es una forma de... Y como esta hija le dice, aquí estoy yo, y cada vez que cojas este muñeco soy yo, y cuando hablan por teléfono le dice, ¿y me has dado abrazos? ¿Sí? Asumiendo que está allá. Es decir, es vivir, y los ritos nos ayudan a vivir en honor de, para recordar esos vínculos y esas relaciones. Los antropólogos, por supuesto, tendrían todo un tema de deconstrucción y construcción de la ritualidad como tal, y cómo la sociedad y las relaciones transitan, se mueven, se diversifican, se reconocen, establecen nuevas formas de comunicación y demás. Así que tanto el libro como un ejercicio particular de reflexión para que no lee primero, ¿sí? Ya lo miraremos en algún momento, y es cómo el libro se vuelve un ejercicio de diálogo consigo mismo. Es decir, es un itinerario de diálogo interior. Okay. Mira ese asunto. Y el encuentro con el abrazador es un encuentro de contacto y de vínculo. Por eso yo lo veo como una unidad, pero una unidad que tú puedes usar desde cualquier lado, ¿sí? El orden, aquí sí, el orden no altera, ¿cierto? Ajá. Como tal, el resultado sigue siendo el mismo, pero permite esa diversificación junto con las cartas. Muchas gracias, Ricardo. Con esto cerramos este episodio. Los esperamos en un próximo para seguir estas conversaciones con tanto aprendizaje. Muchas gracias, Mía.